el siglo XX solo ha habido dos grandes plagios, el de doña Alonso Quintana, del que ya hablamos, y mucho antes hubo uno que fue el de doña Julia Maura, que le fue bastante mal. De hecho, es el gran caso de plagio de la historia. Y es un poco triste porque probablemente era una de las primeras mujeres columnistas que había en España. Por su apellido, dirás que Julia Maura, claro, pertenecía a una familia importante, los Maura, que eran políticos, Antonio Maura y tal. Y entonces, pues era amiga del director de ABC de entonces, Torcuato Luca de Tena Brunet, el segundo Torcuato Luca de Tena, el que ya hablamos de él en el episodio chungo de Enrique Ruano. Bueno, pues en su primera etapa de director tiene esta como columnista. Y esta, además, era dramaturga, hacía obras de teatro, que era algo muy típico de los autores de entonces. Hacían también columnas de opinión y hacían teatro. Sí. Lo que nadie sabía es que sus columnas de opinión eran plagios de Oscar Wilde. En España no leíamos a Oscar Wilde, pues no estábamos al tanto de esta historia. Entonces, ella hizo una obra de teatro, y su obra de teatro, que se llama algo así como Chocolate a la Española o algo así, la pusieron a parir unos cuantos críticos. Y ella decidió pedirle a Luca de Tena, oye, déjame que responda. Por supuesto, le dejó en la luna y puso a parir a todos sus críticos. Los que me critican no, se han equivocado, tal. Y uno de sus críticos era el propio crítico de ABC, que se llamaba Don Luis Calvo. El estreno de mi comedia Chocolate a la Española ha hecho surgir un extraño fenómeno en la forma de algunas críticas. El señor Luis Calvo, en ABC, fiel a su teoría de que el público sabe muy bien a dónde tiene que ir y posee un maravilloso instinto natural de juicio, etcétera, etcétera, no ha sentido miedo de desorientar a sus amigos, los lectores, que buscaban su opinión sobre mi comedia prolongando dicha opinión con dos columnas de prosa limpia y clara, sobre el vuelo caudal y gallinacio y sobre la interpretación equivocada de la palabra artista, que según el diccionario es sencillamente todo aquel que ejercita una arte bella. Incluye también citas en latín para terminar diciendo que el primer acto de mi obra es ligero y ameno, y que en los dos de que la comedia consta hubo aplausos nutridos, saludando la insigne escritora y erudita. Gracias. Si reconoce que hubo aplausos nutridos y según la propia teoría del señor Calvo el público posee un maravilloso instinto natural de juicio, ¿quién tiene razón en este caso? ¿El señor Calvo despreciando mi comedia a través de la autocrítica o el público aplaudiendo esa misma comedia en la sala donde acababa de presenciarla? Don Luis Calvo, un periodista muy famoso porque fue el mentor de Don Luis Marianson y fue un director de la Liberal, pero también con episodios chungos, como que fue detenido durante la Segunda Guerra Mundial porque le acusaban de hacer espionaje nazi en Reino Unido. Cosas chungas. Bueno. Porque además tuve la inmensa suerte de tener a uno de los periodistas más extraordinarios, a un hombre absolutamente genial en el periodismo, que fue Luis Calvo, que fue 9 años director de ABC, fue mi director durante mucho tiempo y el hombre que me lanzó desde la ABC, aparte de ser un escritor extraordinario, un escritor excepcional. El que fue corresponsal en Londres de la guerra. Fue corresponsal en Londres durante la Guerra Mundial. En su respuesta, Luis Calvo respondió. Y cuando Luis Calvo responde a Julia Maura, dice, ¿quiere de verdad Julia Maura que explique lo que sé de ella y que compare sus artículos con los de Oscar Wilde? Joder. No se contenta doña Julia Maura con criticar a la crítica, quiere también purar contra ella sus gentiles uñuelas después del estreno. ¿Quiere de verdad doña Julia Maura que le explique la significación exacta de esas dos palabras latinas? Pues en román paladino significan, entre otras cosas, que quien hace un cesto hace ciento, y no tiene sino cotejar un artículo titulado Aunque se vista de seda, ABC 11 de febrero de 1953, artículo firmado por Julia Maura, con el extenso ensayo de Oscar Wilde titulado La verdad de las máscaras, y se dará cuenta de esta lamentable carambola, que no son, no 1, ni 4 ni 5, sino 6 los párrafos que, con leves variaciones de adjetivación, y ello no siempre, reproducen las frases escritas hace más de 50 años por el poeta irlandés. Me toca hoy ser más explícito porque se me reprocha un latinajo y no tengo más remedio que convenir en que los clásicos son en efecto mucho más elocuentes en vulgar romance que en latín. Curiosamente, en vez de dejarlo allí, Julia Maura responde. Y dice, vaya, Luis Calvo ahora dice que el motivo por el que me criticaba no era por mi obra de teatro, sino porque alguno de mis artículos se podía parecer a lo de Oscar Wilde. Bueno, ya sabemos, todos los críticos de teatro, cada vez que escribamos algo, cuidado, a lo mejor es lo que escoge Luis Calvo para meterse con nosotros en nuestra próxima obra de teatro. Don Luis Calvo ha tenido la gentileza de aclararme el oculto sentido de su crítica a mi comedia Chocolate a la Española.
Mientras criticaba Chocolate a la Española, se refería a mi artículo Aunque se vista de seda, inspirado directamente en Oscar Wilde. Era una crítica con clave. Ahora ya estamos advertidos todos los autores. Siempre que escribamos un artículo, ¡cuidado! A lo mejor es lo que escoge don Luis Calvo para criticar nuestra próxima comedia. Es cierto que quien hace un cesto hace 100, pero yo creo que es mucho más triste no haber hecho un solo cesto en toda la vida. Y entonces la siguiente ya no fue una columna, ya fue una página entera de dice Julia Maura, una otra. Y encima, con toda la mala uva de poner al lado Real Academia Española para plagio, 2 puntos. Sí. Perdón, Oscar Wilde. La cabeza. Entonces, claro, es llamativo el tema y hay que decir que no hubo ya más réplicas porque Julia Maura no volvió a escribir nada en el resto de su vida. Destruida. Por eso digo que mientras que Ana Rosa Quintana sobrevivió a lo suyo, Julia Maura, año 53, no sobrevivió. No volvió a escribir nunca más y no se volvió a saber nada más de ella el resto de su vida. Es que voy a decir una cosa que te lo voy a lanzar primero a ti en forma de pregunta, ¿vale? Y ya me dices tú, y ya la gente ya va a empezar a ponerme a parir y a criticar y a decirnos que si somos unos planchatal o lo que sea. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que si esto le hubiera pasado a un hombre, hubieran tenido tan poca paciencia y le hubieran también retirado para siempre en estos años? Yo no sé si el tema de retirarse fue decisión de ella por humillada o de los medios de decir, oye, no vamos a publicarte nada. Pero me pregunto, en el año 53, es que ¿cuántas mujeres podía haber que escribían en prensa? Podría haber 2 a lo mejor, si es que había otra. Yo creo que directores dicen, esto nos pasa, y hablo de la época, hablo de este año, esto nos pasa por poner una mujer aquí a escribir. Fuera. No vuelves a escribir. Fíjate, ya hemos puesto el ejemplo, en el ABC, haciendo el ABC, no creo que hubiera otra mujer columnista hasta los 70, con Urpila Urbano, que ya fue mucho después. No me consta, o sea, no fue reemplazada por otra. Es que mujeres columnistas, Josefina Carabias en el Ya mucho después, ya sería años 60 o así, y poco más. O sea, te digo que si esto mismo le pasa a un hombre, lo dejan estar ahí y fin del tema, ¿vale? Otra cosa, lo que también no vamos a dejar de criticar, es la torpeza de ella al meterse y descubrirse totalmente, porque él mismo hace la mención de lo de Oscar Wilde. Ella podía haberse callado y decir, vale, dejémoslo aquí, ya está, no digo nada, y ya que la gente piense lo que sea, pero ella tiene la opción de hacer una réplica, que podía, como te digo, hacer una réplica y haber seguido con sus columnas, lo que sea, pero va y lo dice, no, porque mis textos se parecen a los de Oscar Wilde. Joder, es que ella misma es la que se descubre. Entonces, lo que hace ella es una torpeza sabiéndose culpable. El señor Anson, que claro, como es muy admirador de su maestro Luis Calvo, lo vende como corporatismo periodístico. Dice, el director de ABC podía ser puesto al lado de su amiga, que era, pero no, se puso al lado del periodista y por eso aceptó publicar el dice Oscar Wilde, dice tal, porque puso por delante al periodista que a su amiga. Bueno, no sé, también puede ser que si te parece más chocante, dices, antes de que lo saque un competidor, lo sacamos nosotros mismos. Ya te digo, pienso que si esto le pasó a un hombre en esos años, sigue escribiendo. Claro, es que el tema de los plagios es absurdo aplicárselo a un género. Ahora bien, lo que sí estoy seguro, y mira, ¿y eso cómo lo puedo saber? Es verdad, es un prejuicio, pero te digo una cosa. Sí estoy seguro de que cuando se descubre, el planteamiento del esto nos pasa por darle tantas páginas, me costaría mucho creer que no se fuera planteado en la mente de los directivos de aquella época, porque es demasiado goloso. También te digo que seguramente si ella no hubiera tenido el apellido que tenía, no hubiera escrito aunque era mujer, porque es curioso, ¿no? Que la primera mujer que escribía era de una familia noble, era la ABC, una noble, claro. Seguramente si hubiera sido una periodista que dejaban estudiar periodismo a mujeres en aquella época, no hubiera podido escribir. Absolutamente de acuerdo, es así. Lo cual no quita que lo de los plagios es algo, pues eso, lamentable. Tienes la oportunidad de mostrar que vales por lo que eres y por lo que sabes y al final lo que estás haciendo es plagiar a un hombre.